Entonces, vamos a orar. Querido y amado Dios, gracias primeramente por este día que nos has permitido. Gracias porque sabemos que por fe y por lo que nos has enseñado a través de las líneas y nos has enseñado a través de tu palabra, que hoy estamos pasando una gran prueba en el cielo y estás esparciendo 7 veces tu sangre en el lugar santísimo para los que creen en tu palabra y en las 7 veces y el sacrificio, lo que se entiende que es el sacrificio en la cruz por ti, Señor, y que esto se convertirá en una bendición para los próximos días que vienen, porque sabemos que en tu palabra dice que a la mujer se le preparó, Dios le preparó un lugar especial donde la sostendrá por 1260 días. Y sabemos que todos estos números simbolizan y tipifican esos 1260 días y profecías de eventos que van a ocurrir para sostenernos en ese tiempo difícil. Padre, te pedimos que nos ayudes en este momento, que sea tu Espíritu Santo, que nos siga guiando al estudio de esta mañana y podamos seguir entendiendo y se revele y se manifieste lo que hoy el hermano Jeff quiere hablar a través de esas palabras y también se revele la casa de Judá, pues en la oposición que está justo contra estos 7 veces 2520. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, estábamos entonces aquí quedamos donde dice una puerta cerrada. Tengo yo acá, puerta cerrada. Y dice, la gran controversia, página 430. Los judíos se habían negado a buscarlo de la única manera en que podía ser encontrado, a través de la administración en el santuario en el cielo. Miren esto. Vea que aquí es donde, claro, es donde vemos esas diferencias. Aquí la hermana Guay está diciendo que los judíos se habían negado a buscarlo en la única manera donde lo podían encontrar, que era a través de la administración en el santuario en el cielo. Es decir, entonces hoy 10 de febrero es justo lo que está pasando en el santuario en el cielo. Cristo está esparciendo su sangre 7 veces en el velo del lugar santísimo. Por lo tanto, no encontraron comunión con Dios. Para ellos la puerta estaba cerrada. No tenían conocimiento de Cristo como el verdadero sacrificio y el único mediador ante Dios. Por lo tanto, no podrían recibir los beneficios de su mediación. Oiga, esta cita está muy, sí, interesante, pero a la vez muy de acuerdo a lo que hemos venido entendiendo de hoy. Review and Herald, 18 de abril de 1893. Nubes de ira se estaban acumulando sobre la ciudad condenada, porque se invocan sobre el juicio un juicio. Mire que acá es claro, vea lo que yo les digo. Si él está hablando de, en ese caso, en ese artículo, si Jeff está hablando de un castigo, debe de ser claro, como aquí en este escrito. Dice,
lo aclaran, dicen, nubes de ira se estaban acumulando sobre la ciudad condenada porque invocaron sobre el juicio, gritando, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ese juicio son 7 veces, dice acá. Ese juicio son 7 veces. Ese castigo era 7 veces. Esa sangre en virtud de la cual el pecador arrepentido podría ser perdonado. Esa sangre por la cual el mundo culpable podría salvarse. Por el cual la nación judía podría salvarse y purificarse. Que recibió un rescate por los pecados del mundo. Debía a ellos la culpa final, debían ellos de la culpa final en la copa de la iniquidad. Espíritu de Profecía, volumen 4, página 20. Cuando Cristo debería colgar en la cruz del Calvario el día de Israel, como nación favorecida y bendecida por Dios, terminaría. Cada año durante 14 siglos, excepto los años en Babilonia, en el día de la expiación, la congregación entera se reunió alrededor del santuario o templo, mientras el sacerdote traía la sangre del becerro y la rociaba 7 veces. ¿Se dan cuenta? Eso fue durante 14 siglos, excepto cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, que tenían que descansar esos sábados, que no se dejaron descansar la tierra. Ahí fue donde se dejaron de hacer esos sacrificios. Hasta Edras, cuando Edras sale a reconstruir el templo. El sacerdote traía la sangre del becerro y la rociaba 7 veces en el propiciatorio. Pero después de cientos de años, las tradiciones de los hombres se filtraron y Judá olvidó el significado espiritual de la sangre que iba a ser rociada. Mire, hermano, esto es tan importante porque, claro, ahora se entiende, Dios quiere llevarnos hasta este nivel de que entendamos por qué era necesario que se hicieran esos sacrificios y que se dejaron de hacer. Es por esta razón que Cristo viene a morir por nosotros. Claro, todos decimos, no, pues Cristo murió por nuestros pecados. Muy bien, sí, pero ¿por qué por nuestros pecados? ¿Por qué Él debía morir? Pues simple, porque Él era el Cordero de Dios y Él tenía que tipificar esos sacrificios que no se hicieron. Ese era el pecado que Él llevaba sobre sí. Si me hago entender, el pecado más grande, que fue el rechazamiento del pacto, Él llevó sobre, por eso Él hace un nuevo pacto, Él es el nuevo pacto. No sé si me logran entender esto, mis hermanos. ¿Me siguen ahí? Bien, entonces se filtraron y Judá olvidó el significado espiritual de la sangre que iba a ser rociada. Mire, Judá olvidó el significado de la sangre que iba a ser rociada. Eso mismo está pasando hoy. Judá está olvidando el significado de por qué Jesús derramó su sangre 7 veces en el Calvario, en la cruz. Sus mentes habían sido nubladas por tradiciones y fábulas, habían confiado ciegamente en sus líderes y como nación tenían una actitud de superioridad, sabiendo que eran personas especiales de Dios. Su nave, personas especiales de Dios. Esos maestros judíos hablaron en tonos monótonos y las escrituras más claras, mire que dice, hablaron en tonos monótonos. No sé si ustedes pensarán lo mismo, pero mire el artículo de Jeff y está hablando en un tono monótono, confuso. Pareciera que sí, pero a la final no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto que tiene esa conexión? ¿Cómo, hermano?
Exacto, exacto. Es lo que está diciendo acá estas escrituras. Y mire que lo que dice, es lo que acabaste de decir, hermano, mire lo que dice. Esos maestros judíos hablaron en tonos monotos y las escrituras más claras y preciosas se hicieron poco interesantes e inteligibles e ininteligibles, enterradas bajo tal masa de tradición y conocimiento popular que después de que los rabinos habían hablado, la gente sabía menos del significado de las escrituras que antes de que escuchara. Oiga, esto a mí me conecta con eso. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, eso es de CE 142, párrafo 2. No sé qué, ese libro CE es qué. Bueno, está en inglés. Bien, ahora lecciones prácticas 224 dice, cuando Cristo vino a esta tierra, el pueblo judío había perdido completamente de vista el significado del sacerdocio. Y eso es lo que Dios nos está enseñando en este momento, que somos sacerdotes levitas, nos está enseñando el significado del sacerdocio. Dice acá que perdieron de vista el significado del sacerdocio y de los sacrificios. Justo lo que hablamos esta mañana. Nosotros ya no debemos de sacrificar animales, pero no debemos de perder de vista el significado de los sacrificios. ¿Por qué era que se sacrificaban esos animales? El significado de esas ofrendas que nunca entendieron. Su tradición se mezcló con la verdad y la verdad se produjo una confusión desconcertante. Mire esto, se produjo una confusión desconcertante. No entiendo ni lo que dicen ni de qué afirman. Primera de Timoteo 1:5-7. No entiendo ni lo que dicen ni lo que afirman. Miremos a ver qué dice Primera de Timoteo bien. Pero vea que es acá, es lo que estamos viendo de esos artículos. Es confuso, no entendemos lo que él trata de decir ni lo que afirma. Miremos a ver qué dice Primera de Timoteo 1. Está hablando de la rebelión, más no lo enfoca muy claro. ¿Está hablando de qué, perdón, hermana? Aunque él habla de la rebelión. Ah, sí, pero no lo enfoca, sí. No lo enfoca. Correctamente, Y, sí es. uh-huh. Bueno, dice Primera de Timoteo 1, 5-7, dice lo siguiente. Pues el fin del mandamiento es el amor de corazón puro y de buena conciencia y la fe no fingida, de lo cual desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bueno, aquí está esa cita para con esto. Dice, escribas y eruditos bíblicos y ancianos Sanedrín que vinieron contra Cristo agitaron a la gente. Los 70 ancianos en el día de Moisés ayudaron a gobernar. Cuando la nación entera pecó, fueron los ancianos quienes la representaron al hacer expiación. Levíticos 4, 13, 15. Cada ciudad tenía un grupo de ancianos. Se sugiere que los ancianos en el Nuevo Testamento 42-45 de la Strón sean el Sanedrín. El P.G. Guay escribió que el Sanedrín era la corte suprema de la nación y aunque estaba subordinado a Roma, tenía una fuerte influencia. El Sanedrín fue responsable de la lapidación de Esteban. Lea Hechos, capítulo titulado El primer mártir cristiano, que comienza en la página 97. Hechos de los Apóstoles.
Bien. También ese entendimiento del sacerdote es cuando la gente esperaba ansiosamente escuchar las campanas de la túnica del sumo sacerdote el día de la expiación, si había ido al lugar más sagrado del blanco, eh, del blanco, del velo blanco, para rociar la sangre y así eliminar simbólicamente para siempre el registro de los pecados de sus vidas. Cuando la gente escuchó el sonido de las campanas, su alegría y agradecimiento fueron profundos. Bueno, ¿y cuándo se hacía esto? ¿Cuándo se borraban los registros de los pecados de las vidas del pueblo, hermana, y del sacerdote, hermanos? ¿Cuándo se hacía esto? Se hacía en la fiesta del Pentecostés, en el gran jubileo, en el jubileo, se hacía esto. Y es lo que justo estamos diciendo hoy. Tradición ahora. Dice, Colosenses 2, 1 al 8, porque quisiera que supieran que gran conflicto tengo para ustedes y para ellos en la Odisea, y para todos los que no han visto mi rostro en la carne. Tenga cuidado de que ningún hombre lo mime con la filosofía y haya vano engaño, según la tradición de hombres, según los rudimientos del mundo y no según Cristo. Dice acá, la crítica bíblica definida como el tratamiento de los textos bíblicos como artefactos naturales, más que sobrenaturales, surgió del racionalismo de los siglos XVII y XVIII. En el siglo XIX se dividió entre la crítica superior, que es el estudio de la composición y la historia de los textos bíblicos, y críticas más bajas, el examen minucioso del texto para establecer su original o lecturas correctas. Estos términos ya no se utilizan en gran medida y la crítica contemporánea ha visto el surgimiento de nuevas perspectivas que basan en enfoques sociológicos literarios y multidisciplinarios para abordar los significados de los textos y el mundo más amplio en el que fueron concebidos. Es decir, la crítica superior o el método histórico crítico es una tradición y un rudimiento del hombre, que es como estudian ahora la Biblia. El método de estudio de texto, prueba de texto, es el plan de Dios. William Miller fue guiado por ángeles enviados de Dios. Estos ángeles guiaron su mente con el método de estudio de texto de prueba. El Espíritu Santo lo ayudará a comprender lo que inspiró a los escritos de la Biblia a escribir. El método de Dios simboliza al Espíritu Santo. Y aquí es donde entramos, ¿qué significa rociar ese 7 veces el velo? Este derramamiento de sangre en 7 ocasiones, escuchen muy bien, hermanos, porque aquí es donde entramos en esa parte crucial de lo que significa derramar 7 veces esa sangre en el lugar santísimo, en el velo y en el propiciatorio. Dice Hardinge también usa el 7 veces en lugar de 7 tiempos. Esta es una mentalidad común. Entiendo solo parte condicional de las 7 veces, pero la luz ahora brilla desde la cruz sobre la profecía de las 7 veces. Este derramamiento de sangre en 7 ocasiones llamó la atención sobre la minuciosidad y de la integridad de la expiación del Salvador. Mientras que el dedo del sacerdote representa el papel del Espíritu Santo. Mire lo que significa cuando recuerdan que el sacerdote untaba el dedo
en la sangre y lo esparcía 7 veces. Y mire lo que significa, hermanos. Ese dedo representa el papel del Espíritu Santo en la expiación. Compárese con Mateo 12:28 y Lucas 11:20 para identificar dedo con el Espíritu. Vamos a mirar eso. Emanuel, venga, lea. Vamos a mirar Mateo 12:28. Era el papel del Espíritu Santo. Sí, el dedo. ¿Mateo qué? 12:28. En ¿Cómo, hermana? la expiación era. Sí, en la expiación. Vuelvo y repito, antes de leer la cita, dice, la integridad de la expiación del Salvador. El derramamiento de sangre en 7 ocasiones llamó la atención sobre la minuciosidad y la integridad de la expiación del Salvador, mientras que el dedo del sacerdote representaba el papel del Espíritu Santo en la expiación. Y ahí es donde nos lleva a comparar Mateo 12:28 con Lucas 11:20. Léalo, Emanuel. Pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Muy bien, por el Espíritu Santo, él está diciendo acá. Ahora leamos Lucas 11:20. Acá está, Manuel. 11:20. Pero si por el dedo de Dios yo he hecho los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por el dedo de quién? Dios, ahí está diciendo, pero si por el dedo de Dios he hecho los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios. Miren esto tan interesante acá. Esto lo usa Mateo y Lucas para identificar el dedo con el espíritu. Dice acá, para identificar dedo con el espíritu. En el Sinaí, el dedo de Dios inscribió las palabras del Decálogo en 2 tablas de piedra, y casi un milenio después escribió el destino de Babilonia en la pared del salón de banquetes de Belsasar. Vemos eso bien interesante porque, claro, él con su dedo escribió las tablas, pero también en la pared de Belsasar escribió, pesado ha sido ¿cómo es? Uparsin, mene tekel, tekel mene uparsin, ¿verdad? Así es, pesado ha sido en balanza. Esto está en Jesús en el Santuario, página 496, y quiero que leamos Hebreos 9:14. Manuel. ¿Qué? Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que sirváis al Dios, al Dios vivo. Esto acá me aclara más. Mucho más por la sangre de Cristo que por el Espíritu Santo se entregó al sacrificio. Es decir, aquí hay un trabajo conjunto y aquí nos está diciendo que justo Cristo viene a redimirnos de esa maldición en el cual habíamos echado abajo ese pacto y no entendíamos
y el pueblo perdió el significado del sacerdocio y perdió el significado de rociarla 7 veces con el dedo. Oiga, hermanos, esto es súper interesante. A mí esto me parece súper interesante. El Espíritu Santo trazó estas verdades sobre mi corazón y mi mente de manera tan indeleble como la ley fue trazada por el dedo de Dios sobre las tablas de piedra, que ahora están en el arca, para que salgan en ese gran día cuando se pronunciará la sentencia contra todo mal, ciencia seductora, producida por el padre de las mentiras. Ministerio del Ponente, página 126. Oiga, y está en la página 126. Bien, ahora vamos a mirar lo que dice Levíticos 4, 6 y 17. Porque cuando el sacerdote o toda la congregación peca, y el sacerdote mojara su dedo en la sangre y rociara la sangre 7 veces delante de Jehová, delante del velo del santuario. Levíticos 16, 14 y 19. Día de la expiación. La sangre de un cordero y de un toro se rocía 7 veces. Y rociará de sangre sobre el propiciatorio con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Bien, bueno, quiero leerlo en esta versión, Levíticos 16. Sí, léalo usted. Aquí está subrayado el 14 y el 17 y el 15. 15. No, 14. 14 a dónde? Hasta el 17. Mire, no, va a leer el 14 y luego lee el 19. Ya. Luego tomará un poco de la sangre del becerro y con su dedo rociará al lado oriental del propiciatorio y con su dedo esparcirá la sangre 7 veces ante el propiciatorio. Y con su dedo Esparcirá. Y con su dedo esparcirá de la sangre 7 veces sobre él. Así lo purificará y lo sacrificará de las impurezas de los israelitas. Bueno, mis hermanos, yo quiero ver si ustedes en realidad están entendiendo esto, porque esto es lo que marca la diferencia a lo que estamos viendo frente a esos artículos que acabamos de leer y que hay que leerlos para mirar bien dónde está el error. Y es, hermano, entonces, ¿qué significa el dedo del sacerdote rociando 7 veces el propiciatorio y el velo del santuario? Alguien que me lo diga. ¿Qué significa entonces eso? El papel es el papel del Espíritu Santo. Muy bien, pero dime más sobre ello. ¿Qué es ese papel? ¿Pero qué papel? ¿Qué está haciendo? En la expiación, ¿no? Sí, pero ¿qué está haciendo ahí? ¿Para qué el Espíritu Santo está siendo tipificado con el dedo del sacerdote esparciendo la sangre 7 veces en el velo o en el propiciatorio? ¿Para qué era? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Limpiarnos. Exacto, limpiarnos del pecado, ¿verdad? Limpiarnos del pecado y limpiarnos para estar listos para una obra. Ahora, eso es lo que está entonces haciendo el dedo de Dios allí, el Espíritu Santo. Y si no tenemos claro esto, como dice acá en estos escritos, que el pueblo de Dios olvidó el significado de ese rociamiento de las 7 veces, entonces, ¿qué pasaría con el pueblo si no tenemos claro esto? ¿Qué pasa? Pues que resultamos rechazando, resultamos desviando la verdad
y el sentido de estos sacrificios que se hacían allí. No estamos entendiendo por qué Cristo murió en la cruz y qué tienen que ver esas profecías. Muy bien, el dedo de Dios y Belsasar. En la misma hora salieron los dedos de la mano de un hombre y escribieron contra el candelabro sobre el yeso de la pared del palacio del rey. Daniel 5:5. Las palabras escritas fueron Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El valor monetario de esas palabras fue 2.500 geras, 2.520 geras y 126 shekels. Ahora yo me pregunto algo. Si este 7 veces no fuera tan importante, entonces, ¿por qué el Señor las escribió como Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Y también recuerden que Mene, en la concordancia Strong, el anciano Jeff algún día dijo que tiene una relación con Palmoni, Mene, Palmone, Mene, Palmene, ¿sí? También tiene una conexión. Mene, Palmoni, Moni, Mene. Y es, entonces, ¿por qué el dedo de Dios escribió ese significado de 2.520 geras y 126 tekels allí? ¿Con qué sentido lo escribió Dios entonces? Si no era para darnos una indicación de que no olvidáramos esos números, que no olvidáramos el significado de lo que había escrito allí en valor monetario esas palabras. Belsasar había pecado contra el Espíritu Santo, al igual que siglos después, Judá como nación pecaría contra el Espíritu Santo. Entonces, vuelvo y me hago la pregunta. ¿Debería estos artículos que está escribiendo el hermano Jeff tener este contenido? Hermanos, ¿ustedes qué me dicen? Sí, claro. O sea, el contenido que llevan los escritos ahora son conocidos, porque son historias que nosotros conocemos a través de la Biblia. Sí. Pero y hablan específicamente de 6 tipos de rebeliones mostradas en la Biblia. Ahora bien, creo que debe estar hablando otra cosa y más claro. Claro, es justo lo que debería estar haciendo, porque eso sería repetir los mensajes que se dieron en el clamor de medianoche. En este caso lo está haciendo de una manera confusa, no clara, como dice este escrito aquí cuando comenzamos. Bien, el dedo de Dios y la sangre. Cuando Judá exigió que la sangre de Jesús estuviera sobre sus propias cabezas, Jesús no podía suplicar su sangre en su nombre. Su sangre no fue rociada por el dedo del sumo sacerdote 7 veces ante el velo. Esto fue un pecado contra el Espíritu Santo. Mire, es que, ay, hermano, no sé cómo transmitirle como yo lo veo tan claro. O sea, el pecado que dice en primera de Pedro que es de muerte, es el pecado contra el Espíritu Santo. Los otros pecados, claro, son pecados y son graves, pero no son de muerte. Cristo está ahí ¿para qué? Para limpiarnos de ese pecado. Pero el pecado contra el Espíritu Santo es algo que Cristo no puede hacer nada contra el ser humano si lo rechazan. Este fue el pecado contra el Espíritu Santo, un pecado imperdonable, por lo cual te digo, toda clase de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres, y el que hable una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el mundo por venir. Mateo 12, 31, 32. Es esto a lo que se está refiriendo, hermanos. El dedo de Dios y otros 7 espíritus. El dedo Espíritu Santo de Dios arroja a nuestros demonios, pero si Cristo no habita en el corazón del espíritu maligno, regresa con otros 7 espíritus más malvados que él mismo. DAP 323, párrafo 3. Entonces, la cita, disculpa. Sí, la cita es DA 323, párrafo 3. Está en inglés, pero no sabría decir, este sí no me aparece aquí de qué sería, de qué libro. Pero aquí aparece DAP en mayúscula, DA 323.3. Entonces mire que si nos ponemos en un punto de oposición, de rechazo, Cristo no puede hacer nada por ese pecado. Nada puede hacer contra ese pecado. No puede esparcir la sangre 7 veces. Lucas 11, 20, 23 al 26 dice, pero si con el dedo de Dios echo demonios, sin duda el reino de Dios ha venido sobre ti. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo desaparece de un hombre, camina por lugares secos, buscando descanso. Y al no encontrar ninguno, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, lo encuentra barrido y adornado. Luego va y lleva consigo otros 7 espíritus más malvados que él mismo. Y entran y moran allí. Y el último estado de este hombre es peor que el primero. Y eso también lo había citado muchas veces el anciano Jeff. Lo había explicado demasiadas veces. Recuerdo en muchos estudios el hermano Jeff habló sobre esto. Cuando Judá eligió a Satanás, su condición espiritual empeoró mucho más que los siglos anteriores. Dios retiró su protección de ellos y quitó su poder de restricción de Satanás y sus ángeles, y la nación quedó bajo el control del líder que ella había elegido. Sus hijos habían despreciado la gracia de Cristo, lo que les habría permitido someter a sus impulsos malvados, y ahora estos se convirtieron en vencedores. Satanás despertó las pasiones más feroces y desgarrantes del alma. Los hombres no razonaron, estaban más allá de la razón, controlados por el impulso y la ira ciega. Se volvieron satánicos en su crueldad. Satanás estaba a la cabeza de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su influencia. Conflicto de los siglos 28:1. Esta historia se repite cuando aquellos que eligen la marca de la bestia sean cortados por Dios y dejados bajo el control de Satanás. Pues hermanos, esto es justo lo que está pasando con nosotros. Ya muchos están eligiendo y tomando una decisión en oposición al dedo de Dios y están siendo despilfarrados, desparramados, y van a ser desparramados en la ley dominical, donde el control del espíritu de Satanás los va a tomar mucho peor. Los magos reconocieron el dedo de Dios. Éxodo 8:19. Las advertencias del Espíritu Santo rechazadas. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. ¿Se acuerda que ellos dijeron? Este es el dedo de Dios. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor había dicho. Los 10 mandamientos y el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Los 10 mandamientos es el carácter del Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y le dio a Moisés, cuando terminó de comunicarse con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El dedo de Dios rocía su sangre 7 veces. 7 veces es para recordarnos la advertencia de Levítico 26, cuando Dios dice, no debes.
¿sí? O si me desobedeces, ¿sí? Pero si me desobedeces, él en el amor nos advierte de la consecuencia de la desobediencia para salvarnos del daño y la pérdida. Conflicto de los siglos 223. La advertencia, la verdadera pena por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y entristecido el Salvador y nos lleva en contradicción al pie de la cruz. Por cada pecado Jesús es herido de nuevo. Y cuando miramos a aquel quien hemos traspasado, lamentamos los pecados que nos ha causado angustia. Tal duelo conducirá a la renuncia al pecado. DA 300.3. O sea, otra vez da. Juan 8:6-9. Esto dijeron, tentando a él, para que pudieran acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo escribió en el suelo, como si no les hubiera escuchado. Entonces, cuando continuaron preguntándole, él se levantó y les dijo, el que no tiene pecado entre ustedes, que primero le arroje una piedra. Y nuevamente se agachó y escribió en el suelo. Y los que le oyeron, convencidos por su propia conciencia, salieron uno por uno, comenzando por el mayor hasta el último. Jesús se quedó solo y la mujer parada en medio. El dedo de Dios está en la mano de Dios. La gente escuchó con temblor el convicto Espíritu de Dios. La gente escuchó con temblor. El convicto Espíritu de Dios habló a sus corazones. Muchos fueron guiados a buscar en las Escrituras con interés nuevo y más profundo. Los intemperantes e inmorales fueron reformados. Otros abandonaron sus prácticas deshonestas y se hizo un trabajo tan marcado que incluso el ministerio de la Iglesia estatal se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en el movimiento. Conflicto de los siglos 367.1. Comencé por fe y no por vista, y he visto la mano de Dios en el trabajo de cada día, y diariamente su alabanza ha estado en mi corazón y en mis labios. Su espíritu ha ayudado a mis enfermedades de una manera tan marcada que no puedo temer comprometerme con su custodia. Tengo la seguridad perfecta de su amor. Él ha escuchado y respondido mis oraciones y lo alabaré. Review and Herald, febrero 5, 1884. La mano de Dios será reconocida en el levantamiento de nuevas iglesias. El Señor bautizará con el espíritu apostólico a muchos que saldrán a hacer la obra misional en lugares donde la gente no sabe la verdad. LHU 123.6. Mi espíritu no siempre luchará contra el hombre. El Espíritu de Dios continuó luchando con el hombre rebelde hasta que el tiempo especificado casi había expirado. Cuando Noé y su familia entraron al arca y la mano de Dios cerró su puerta, había salido el trono de oro y ya no intercedía por el pecador culpable, reflejando a Cristo, página 321. La tabla de 1843-1850 también fue dirigida por la mano de Dios Espíritu Santo. El Señor me mostró que la tabla de 1843 estaba dirigida por su mano y que ninguna parte de ella debía ser alterada, que las figuras eran como Él las quería, que su mano había determinado y ocultado un error en alguna de las figuras, entonces que nadie podía verlo hasta que le quitaran la mano. Entonces vi, en relación con el diario, que la palabra sacrificio fue suministrada por la sabiduría del hombre y no pertenece al texto, que el Señor dio la visión correcta a los que dieron el clamor de la hora del juicio. Cuando existió la unión antes de 1844, casi todos estaban unidos en la visión correcta del diario, pero desde 1844, en la confusión, se han adoptado otros puntos de vista y la oscuridad y la confusión han seguido. Review and Herald, 1 de noviembre de 1850, párrafo 11. ¿Cómo pecamos contra el Espíritu Santo?
Resistir la evidencia y negarse a arrepentirse. Son dos maneras, y otra es, pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se está colocando donde el arrepentimiento y la fe no pueden llegar a él. Es por el Espíritu que Dios obra sobre el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente el Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el canal por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando el Espíritu finalmente es rechazado, no hay más que Dios pueda hacer por el alma. AG 215.2. Es peligroso pronunciar una palabra de duda peligrosa, palabra de duda, cuestionar y criticar la luz divina. El hábito de la crítica descuidada e irreverente reacciona sobre el personaje, fomentando la irreverencia y la incredulidad. Muchos hombres que se rindieron a este hábito se han vuelto inconscientes del peligro hasta que estuvo listo para criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. DAC 323.1. No es Dios el que ciega los ojos de los hombres o endurece sus corazones. Él les envía la luz para corregir sus errores y guiarlos por caminos seguros. Es por el rechazo de esta luz que los ojos están cegados y el corazón endurecido. A menudo el proceso es gradual y casi imperceptible. La luz llega al alma a través de la palabra de Dios y a través de sus siervos o por la agencia directa de su espíritu. Pero cuando se ignora un rayo de luz, hay un entumecimiento parcial de lo espiritual. Percepciones y la segunda revelación de la luz se percibe con menos claridad. Entonces la oscuridad aumenta hasta que es de noche en el alma. AG 215.3. Es claro entonces que rechazar la obra del Espíritu Santo en las listas de 1843 y 1850 eventualmente conduciría al pecado imperdonable. Una advertencia de 7 veces a la Odisea. El rechazo del 2520 en 1863 fue un pecado corporativo por parte de la organización de la Iglesia, que son los líderes simbólicos de todos ellos y condujeron a la congregación entera al pecado, que es Levítico 4, 13, 14, donde se esparce el dedo del sacerdote, esparce la sangre 7 veces. El rechazo del 2520 en 1863 fue un pecado corporativo por parte de la organización de la Iglesia. Vino como consecuencia de la condición de la Odisea. Esta misma organización rechazó el ángel de Apocalipsis 18 en 1888. La historia se repite. Su capítulo está dedicado a los hombres que se han pronunciado en contra de los 2520, que sean condenados por el dedo de Dios para que se avergüencen de su pecado antes de que sea demasiado tarde. Hebreos 3:15 dice: hoy, si oyeras su voz, no endurezcáis tus corazones como en el día de la provocación. Hermano, disculpe, la cita anterior, ¿cuál fue? La cita anterior, Hebreos 3:15. Antes de Hebreos 3:15. Ok, esa es primer cuaderno de folletos 99, 1898. ¿Primer cuaderno? Sí. De folleto. ¿Página 99, qué? No, 99, 1898. Y AG 215, párrafo 3. Ese sí lo tengo. Gracias. Otra cita, Review and Herald, 19 de abril de 1870, párrafo 14. La majestad del cielo está parada delante del Padre, suplicando: mi sangre, perdona al pecador, un poco más por mi bien. ¿Qué estás haciendo por él mientras suplica? Buscando tu placer, siguiendo los caminos de la locura, corrupción, pecado, iniquidad, y sin embargo él está suplicando:
su sangre ante el trono de su Padre. Oh, ¿no puede ser suplicado por venir? Te rogamos que vengas, ven ahora tal como eres, ven, vuélvete y vive, ven al portador de la carga. El Salvador y el Rey vinieron al Santísimo el 22 de octubre de 1844 para rogarnos que viniéramos y heredemos su reino, que viniéramos y heredemos su reino. Desde Manasés, 677 a.C. hasta Cristo son 2520 años. O sea, hasta 1844, ¿no? 677, desde Manasés. Bien. Dice acá, cuando los 4 ángeles sean soltados, Cristo establecerá su reino, ninguno recibirá más lluvia tardía, pero los que están haciendo todo lo que pueden, Cristo nos ayudará. Todos podrían ser vencedores por la sangre de Dios a través de la sangre de Jesús. El 22 de octubre de 1844, Jesús entró en el lugar santísimo para determinar, juzgar quién sería vencido por su gracia y digno de ser subido de su reino. Digno de ser su súbdito de su reino. Bueno, y eso es lo que hoy estamos diciendo que está sucediendo en el lugar santísimo. Dice los 2520 a la luz de la cruz del diario, sacrificio y las 7 veces. Y hay aquí una cantidad de citas que se las voy a dar para que ustedes la puedan estudiar allá. Y es Éxodo 29, 38 al 43. Y Números 28, 3 al 8. Esas las pueden estudiar allá ustedes. Hermano, sí, dijo el número 28, 3 al 8. 28. Hermano, usted me puede hacer un favor a mí o ¿sí? A todos. Si las citas de Elena que estuvo mencionando, le puede tomar una captura así con el teléfono y subirla para que tengamos más claro y poder copiar esas citas bien. Claro. Porque sí, a veces trato de conseguirlas y no las encuentro. Bien. Listo. Voy a leerles otra cita acá. El sacrificio diario fue el sacrificio original. Dice, antes de la época de Moisés, la ofrenda quemada parece ser lo que se había usado generalmente. No se menciona ninguna otra clase excepto la de Caín, que fue rechazada por carencia de elemento de sangre y por lo tanto no pudo y tipifican al Redentor que viene. Esta cita es con Jesús en el santuario, 369. Dice lo siguiente: el holocausto o sacrificio diario fue el primer ritual presentado por el hombre caído y el más frecuentemente mencionado en la Biblia. La ley enfatizó no menos de 17 veces que ningún rito debía desplazarlo, y todos los demás sacrificios deben ser presentados además de la ofrenda quemada continua. Números 28, 10, 15, 24, 31. Asesinado durante siglos cada mañana y tarde en el santuario, el Cordero de Israel, como el corazón de sus servicios diarios, esta ofrenda representaba a ambas consagración personal y congregacional. Éxodo 29, 38 al 46. Y con esta repetición constante enfatizó la necesidad de que cada individuo se dedique al Señor al levantarse y nuevamente al retirarse.
Jehová se mostró así como un Dios de sistema y orden. Primera de Corintios 14, 13, 40. Entonces vemos que Dios es de orden. Dios es un sistema de orden. Patriarcas y Profetas 353. Cuando los sacerdotes entraban por la mañana y por la tarde en el lugar sagrado, en el momento del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar con el patio exterior. Era un momento de intenso interés para los fieles que se reunían en el tabernáculo, antes entrando en la presencia de Dios a través de la administración del sacerdote. Debían dedicarse a la búsqueda sincera de corazón y la confesión del pecado. Se unieron en oración silenciosa con sus rostros hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendieron con la nube de incienso, mientras que la fe se aferró a los méritos del Salvador prometido, prefigurado por el sacrificio expiatorio. Las horas designadas para el sacrificio de la mañana y la tarde se consideraban sagradas. Bueno, y aquí es donde comienza a hablar sobre las ofrendas de harina, la cruz y los 2520 corderos diarios sacrificados con sus ofrendas de harina y aceite y vino. Por lo menos el sacrificio diario por 3.5 años de las 70 semanas de Daniel, 9:25 al 27, los 3 años y medio por 360 días proféticos por año son 1260 días. Cada uno de esos 1260 días tenía 2 corderos de sacrificio diario, que eran 1200 corderos en la mañana, 1260 corderos en la noche. Después de la cruz, estos corderos sacrificados diariamente del templo terrenal ya no tenían sentido. La comida y medidas para aquellos 2500 corderos. Entonces, por un lado teníamos, cada cordero tenía, y eso es número 2838, número 2838, tenía que hacerse una libación de 1/10 de efa de harina, 1/4 de hin de aceite y 1/4 de vino. Ahora, esos 1260 corderos nocturnos se dividían 1260 por la 10ª efa de harina y eso nos da 126. Y mire que acá hay una parte donde dice: el Mene Mene Tekel Uparsin de Daniel 5 tiene valor monetario de 2520 jeras. Esto equivale a 126 ciclos del santuario. El número 126 se coloca allí especialmente para las vírgenes prudentes, mire lo que dice acá, que vivieron después de 1989, año en que se cumplió la profecía de la segunda porción de Daniel 11:40. El número de años de 1863, el 2520 sellado hasta 1989, que fue lo que vio el hermano Carlos allí. O sea, es decir, eso está correcto allí. Daniel 11:40 cumplido por completo. Ese es de 126 años. Los 126 años no son una profecía de tiempo, sino una figura simbólica que las vírgenes sabrían reconocer. Es decir, esos 126 son para nosotros, hermanos. Es una regla para nosotros, es un símbolo para nosotros. Y si estábamos velando correctamente, sabríamos reconocerlo. Por eso nosotros supimos reconocer esas líneas. Hoy hay 126 días, desde el 7 de octubre hasta el 10 de febrero. Luego hay otros 126 días hasta el 4 de mayo. Bien. Ahora, 1260 dividido en 4 ins de aceite nos da 315. 1260 dividido en 4 ins de vino nos da 315. Ahora, si tú sumas el total de aceite y vino te da 630. Pero si sumas todo completo, eso 630
con el 126 te da 1260. Esos 1260 corderos eran nocturnos. Eso mismo ocurría con los corderos de la mañana. Entonces, si usted suma 630 y 630, te da 1260. Ahí está. Ahí está el resultado de esos cuartos de aceite, esos cuartos de vino. El resultado era 1260. Es decir, en ese tiempo se sacrificaban los animales para que ese resultado dieran literalmente allí, pero como ahora ya no tiene sentido hacer eso, ahora ¿cómo nos da? Nos da los números proféticos, son profecías de tiempo, y eso es Cristo. La tarde y la mañana son corderos diarios durante 1260 días, es decir, 2 veces por 1260 son 2520 corderos. Ahora, 2 por 126 ofertas de harina nos da 252, porque son 2 veces, tarde y mañana. Ahora, 2 veces los 315 hin de aceite nos da 630, y 2 veces los 315 hin de vino nos da 630, que sumado todo esto, 630 y 630 nos da 1260. El total de aceite y de vino eran 1260. Es decir, ya no tenemos que hacer esa libación de sacrificios de 630 y 630 por la mañana, por la tarde, porque ese 1260, si tú lo tienes grabado en la mente y ya está allí, pues es Cristo. Todo eso tipificaba a Cristo, el sacrificio del Cordero de Dios. Eso es una bendición, se convierte en una bendición, que son 3.5 años, 1260 días, 2520 corderos de sacrificio diarios, 2 por 126 ofertas de harina y 1200 hin de aceite y de vino. Se convertían en una bendición, pero también se convertían, y la maldición, se convertían en una maldición si no había la sangre, si no se hacía la esparción de sangre. Eso mismo se convertía en una maldición. Los 3.5 años, los 2520 corderos de sacrificios diarios, las ofertas de harina, los hin de aceite y de vino, que son 1260, si eso no lo había, pues se convertían en una maldición. Si no se hacían. Ahora por eso es que Cristo viene a ofrecer su cuerpo y su sangre a través del Espíritu eterno, para que tú y yo seamos rociados por la sangre 7 veces. Irónicamente, los 2520 corderos con sus ofrendas de comida prueban que lo diario es el paganismo, no el ministerio de Cristo en el cielo. Antes de mirar a los otros corderos sacrificados diariamente, examina la importancia del número 49 en la economía judía. Y es lo que vamos a hablar, porque recuerden que el otro sábado, que es el 7º sábado del año, es en números ordinales 49. Bien. Hermanos, no sé si hasta ahí, ¿cómo van? ¿Han entendido esto?
Hermanos, ¿hasta ahí está entendido esto? Pues yo, por mi parte, hermano, lo veo completo. Solamente hay que repasar los datos, ¿no?, que tienen que ver con las cifras estas, para tenerlo claro. Sí. Sobre el aceite, el vino, que es lo que para mí es nuevo, más nuevo ahora. Bien. Y el tema del cordero, pues ya ese era tema que no sabíamos. Entonces quiero terminar con este 49 porque, como dijimos, es un jubileo. Y es aquí donde quiero que entiendan por qué Cristo nos llevó a eso 126 el 10 de febrero, o sea, hoy. El número 49 en la dedicación de Aarón y sus hijos al sacerdocio. Éxodo 29, 35 al 44. Y así harás a Aarón y a sus hijos, o sea, Moisés a Aarón a sus hijos, conforme a todas las cosas que te he mandado. 7 días los consagrarás y ofrecerás todos los días un becerro por una ofrenda por el pecado, por expiación. O sea, 7 días, 2 veces. Eso serían 14. También santificamos tanto a Aarón como a sus hijos para ministrarme en la oficina del sacerdote. La sangre del buey se rociaría 7 veces, cada día por 7 veces. O sea que eso, ¿cuánto era? Levíticos 4, 3, 7. Era 7 por 7, 49 veces, hermanos. El número 49 simboliza la consagración y la limpieza. Este es el número de días en toda la fiesta de las semanas. Es decir, todas las fiestas de las semanas apuntaban a eso. 49, y es el número 49 de los 7 días de reposo de los años. También es el número de los siglos de jubileo, 49, desde el 607 antes de Cristo hasta 1844 después de Cristo, que son 2450 años. También hubo 49 años cuando Judá no había consagrado el altar de la ofrenda quemada y no había sacrificio diario. El octavo o quincuagésimo día significa santificación. En el octavo día, Levíticos 8, 33, 9, y no saldrán por la puerta del tabernáculo de reunión en 7 días hasta que los días de su consagración lleguen a su fin. Por 7 días las consagrará. Y sucedió que el octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Levíticos 12, 3, Levíticos 14, 23, Levíticos 22, 27 y 23, 36 al 39. Todos tienen que ver con el octavo día por falta del espacio. Ella está diciendo, la que escribió este libro, dice por falta del espacio no los explicará todos, pero todos tienen que ver con el octavo día. Segunda de Crónicas 29, 17 dice: y comenzaron el primer día del primer mes a santificar, y el octavo día del mes llegaron al pórtico del Señor. Así santificaron la casa del Señor en 8 días, y en el 16º día, 8 días después del primer mes, llegaron a su fin. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que 7 veces, estas grandes verdades, están purificando el santuario, nos está purificando a nosotros. Hoy es un día de purificación, hoy es un día de fiesta. Después de 49 días de 7 días de reposo, el día 50, Pentecostés, simbolizaba el octavo día.
Es decir, el octavo día también es un símbolo de Pentecostés, también es un símbolo de 50. Ahora quiero que se miren esto. Recuerda que la línea, el último 252 termina el 7 de septiembre de este año. ¿Sí lo recuerdan? Hermanos. Hermanos. Sí, hermano. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que también el 7 de septiembre del 2019, pues, y era un sábado, también hubo allí algo? ¿Qué pasó el 7 de septiembre del 2019? Es el primer lodo, ¿no? El primer lodazal, el sueño del hombro, donde Parminder y Tess hablaron del pantalón. Y allí fue un zarandeo. Ahora cuente cuántos años hay de ese 7 de septiembre a este 7 de septiembre. ¿Cuántos años hay, hermanos? Hermanos, ¿cuántos años hay? ¿Sí me están escuchando o no? Hay 4. A ver, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, hay 5. Ahí está el número 5, Pentecostés. Sí. Hasta el 7 de septiembre. Justo va de 7 de septiembre a 7 de septiembre y ambos son sábados. Ahí está el símbolo del Pentecostés. Después de 49 días de reposo de años, el año 50 simboliza el octavo día. Levítico 26, 8, 12. Y contarás 7 sábados de años para ti, 7 veces 7 años, y el espacio de los 7 días de reposo será para ti 49 años. Entonces harás sonar la trompeta del jubileo el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación harás sonar la trompeta por toda tu tierra, y santificaréis el 50º año, el 50º, o sea, el 50 años, porque es jubileo. Será sagrado para ti, comerás su fruto fuera del campo. Y con esto ya termino por hoy. Esta cita es CW, 9 de octubre de 1906, párrafo 4. Después de 49 por 50, que es 2450 ciclos de jubileo, el 50 gran jubileo el 50 gran jubileo simboliza el octavo día. Las vírgenes prudentes que siguieron a Cristo por fe cuando entró en el lugar santísimo habían sido apartadas y ungidas para la tarea de ministrar tal como Aarón y sus hijos fueron apartados. Habían sido limpiadas a través del primer y segundo mensaje del ángel. Mire lo que está diciendo. ¿Qué nos limpia? En este caso ya no son animales, para ellos fueron animales y las comidas, la efa de harina, el hin de vino y el hin de aceite, las libaciones. Pero en este caso ya son ¿qué? ¿Qué nos limpia? El mensaje del primero y segundo ángel. Cuando la parábola de las 10 vírgenes se cumplió por primera vez, eran la 9 ofrenda de comida, los primeros frutos. Su tarea era llevar al mundo el mensaje del tercer ángel. Dios ha dado una descripción de lo que sucederá en los últimos días de la historia de esta tierra, y la economía judía está llena de instrucciones para nosotros.
Y bueno, hay acá también una explicación por último, donde dice, la ofrenda de la carne fue un tipo de descenso del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, o sea, los sacrificios de los animales. Todavía estamos en el 50 aniversario del Gran Jubileo, ya que la Odisea ha retrasado el comienzo de la celebración de este año de lanzamiento. No existen tampoco las profecías del tiempo posteriores a 1844, sino más bien las profecías de eventos. Mire que acá nos está diciendo, ya no existe profecías de tiempo posteriores a 1844, sino más bien profecías de eventos. También mucho simbolismo, como 126 para 2520. Es decir, eso es lo que hoy, a partir de hoy, está sucediendo. Estamos siendo limpiados para hacer una obra del mensaje del tercer ángel. Antes de que el sumo sacerdote y sus hijos pudieran comenzar su ministerio en el santuario, debían ser apartados solemnemente para la tarea. Aarón iba a ser ungido con el aceite sagrado y sus hijos serían rociados con él en la puerta del tabernáculo de la congregación, donde fue la inauguración del lugar. Comentario bíblico Adventista, tomo 1, página 734, versión 1978. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra porque tiene una aplicación especial en este momento. Escrita en 1890, mucho después de 1844, Review and Herald, 19 de agosto de 1890, párrafo 3. Bueno, mis hermanos, hasta aquí vamos. ¿Sí? Hermano Mauricio, lo que pasa es que no puedo apuntarlas a veces todas porque va rápido. Pero Okay. esta última de la que tiene que ver sobre el jubileo, el gran jubileo y las profecías de eventos, esa que tenía que ver sobre las profecías de eventos. Más tendríamos que ver profecías de eventos, más no cuáles. Sí, dice, todavía estamos en el 50 aniversario del Gran Jubileo, ya que la Odisea ha retrasado el comienzo de la celebración de este año de lanzamiento. Es decir, ahí quedó. En 1844 ahí quedó porque la Odisea la retrasó. Pero hoy se cumpliría el gran jubileo de todos los jubileos porque estamos en el tiempo del fin y las vírgenes sensatas entendieron estas medidas de 126.2520, por lo tanto ya hay un gran jubileo en el cielo para estas vírgenes que van a terminar esa obra. Entonces dice acá que retrasaron ese comienzo de la celebración de este año y no existen tampoco las profecías del tiempo hasta 1844, sino más bien las profecías de eventos, que también son mucho simbolismo como 126 para 2520. Okay. Eso es. Muy bien, hermanos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Entendieron hasta ahí? Hábleme, porque no me están hablando. ¿Sí entienden el significado de este día? ¿Qué está sucediendo hoy? Hermanos. Bueno, entendemos el tema del gran jubileo que ahora, porque tenemos este conocimiento, pues podemos ahorita estar celebrándolo, ya que ¿Cómo es la pregunta, hermana? ¿Que no entiende? ¿No entiende? no, que podemos ya ahora entenderlo. Ok, sí. Que hoy estamos celebrando ese gran jubileo. Sí, esto sería... Que había quedado sin celebrarse en totalidad desde ¿qué? 1844.
Hasta de ahí quedó el 1800. gran jubileo. Y este sería el gran jubileo del gran jubileo, el último. Wow, serio esto. Claro, es serio, hermana. Esto hoy es un día serio y muchos pasaron desapercibidos este día. Es decir, si hubieran velado y se hubieran conocido y entendido las líneas, o se habían preparado hoy como lo hicimos nosotros, a través de estos números. Hermana Nancy, adelante. Hermano Mauricio, o sea que según la última parte que usted leyó, que ya no se va a ver más profecía de tiempo, sino de evento, entonces podemos esperar evento, pero no sabemos cuál, ¿cierto? Claro, ahorita sabemos cuál, sabemos que ahora, después de esto, ya tiene que venir, se está cerrando ya una puerta, se está cerrando ya la puerta a este conocimiento y Cristo no puede esparcir más la sangre. Todos estos días sería como ese evento en el cielo. Por eso tenemos el próximo sábado el número 49 ahí y dentro de 10 sábados el 70. Entonces, ahí se está celebrando esto, pero ya sabremos en los próximos 4 de mayo, junio, 15 de junio, lo que va a suceder allí. Y son esos eventos, porque ya después de que se cierra la puerta, recuérdense que la cita de la hermana White dice que después de cerrado el tiempo de prueba, entonces viene la destrucción. O sea, hermano, que ahí podemos... Hermana, se le fue la voz. Hermana Nancy, se le fue la voz. ¿Puede volver a repetir? Hermana Nancy. Se le fue la señal a la hermana Nancy. Hermano, cuando hablamos de tiempo, habíamos explicado el tema tiempo. Sí. Habíamos explicado el tema tiempo, entonces, pero estamos hablando ahora de eventos. Sí, claro. Pero un evento ocurre en un tiempo. Sí, claro, es que también recuerde que estamos hablando de tiempos proféticos en cuanto a la venida de Cristo y el gran jubileo. Ellos ya no iban a saber cuándo, pero las vírgenes prudentes a partir de 1989 sí lo iban a saber con el método línea sobre línea. Entonces ahí es donde se acaba, entran en una maldición los que no creyeron en las 7 veces y se convierte en una profecía de tiempo, pero es después de que se cierra recuerde que la cita dice muy clara, después de que se cierra el tiempo de gracia, se convierte en una profecía de tiempo. Ahora podemos esperar saber en qué tiempo, Dios nos indicará en qué tiempo van a suceder estas cosas. Todo tiene su proceso correcto y ordenado. ¿Ve? ¿Sí me entendió eso, hermana Bielka? Sí, hablaste de después del tiempo de gracia. Sí, de ese tiempo de prueba. Estábamos en un tiempo de prueba. Y yo creo que hasta hoy se terminaría ese tiempo de prueba. Creo que estos sábados, diría que hasta donde está el 70, el décimo sábado de este año, serían tiempos de prueba y ya se terminaría ese tiempo de prueba y ya
Lo que fue, hermana. Y ahora viene el juicio, la destrucción de Jerusalén totalmente. Los juicios sobre Israel espiritual y sobre la tierra gloriosa. Ujú. Ok. A veces es difícil pensar que pues esté pasando esto con nuestros hermanos y que uno, ni hasta uno mismo no está tan seguro de lo que Claro, está. claro, hermana. Pero el estudio nos lleva a ver qué pasó antes y va a pasar de nuevo. Así es correcto, hermana. Y claro, si ustedes van a decirle esto, o nosotros le decimos esto al pueblo adventista y a nuestros hermanos, pues lo primero que van a decir, ¿y usted cómo sabe? Nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie sabe nada. ¿Se dan cuenta? Es lo primero que van a utilizar. Pero lo que no entienden es que no se mide de esa manera. Lo que se midió hasta 1844 era ese tiempo que daba proféticamente, matemáticamente, daba allí el gran jubileo, y ya de ahí ya no había un conocimiento sumatorio o numérico para entender cuándo sería ese gran jubileo y cuándo serían esos eventos. La única manera que tocaba hacer era esperar hasta que las vírgenes sensatas en 1989 comenzaran a poner en su orden todo. Y es lo que está pasando ahora, es lo que estamos haciendo, colocando todo en su orden. ¿Me hago entender? Sí, hermano Mauricio, gracias. Ok. Hermana Nancy. Está Hermana levantando Nancy, la mano. sí, hermana Nancy, adelante. No le escuchamos lo que dijo anteriormente. Hermana Nancy, tiene que quitar el micrófono. Desbloquéelo. Eso. O sea, mi hermano, que ya terminando, como se dice, o sea que estos mensajes ya dejan al pueblo ya lavado, ¿no? Limpio. Pues eso es lo que estamos viendo. Estamos Ajá, siendo purificados, limpios. sí, Primero, está siendo purificado el pueblo. Esta minoría está siendo purificado por el dedo de Dios, Espíritu que Santo, sí. sabemos que ¿sí? Es lavarnos 7 veces en estos mensajes. Ujú. Para ellos era lavarse en el velo. El sacerdote lavaba 7 veces el velo, y el propiciatorio lo esparcía 7 veces. Pero para nosotros es lavarnos 7 veces en el mensaje, lavarnos en los mensajes del tercer ángel, de los dos ángeles. Entonces, eso es lo que estamos siendo ahora. Por eso hay un Pentecostés, hay un jubileo en el cielo, ¿verdad? Porque ya hay un grupo que está siendo preparado para esa obra final. Es lo que Cristo está haciendo en el santuario, ¿verdad? Entonces, tiene que estar preparado, pero también se está limpiando el santuario. Simbólicamente hay una limpieza en el santuario, porque era lo que tenían que hacer los sacerdotes levitas, limpiarlo de toda mala doctrina, de toda falsa doctrina. ¿Me hago entender, hermana Nancy? Hermana Nancy, quita el micrófono, desbloquea el micrófono. Bueno, no sé.
no me dice nada. Se fue la hermana Nancy. Tiene su señal difícil. Bueno, hermanos, no sé, entonces hasta aquí, ¿cómo ven? Bueno, ahora que hablas de falsas doctrinas, tenemos que andar con mucho cuidado porque algo escribí yo esta mañana y era que nosotros tenemos que estar cimentados sobre lo que bien hemos aprendido. Por eso yo traje a colación esa historia de Timoteo, porque es a través de lo que hemos aprendido y que nos mantengamos firmes en eso, como lo decía Hebreos 10 también, del 35 al 39, porque ahora van a salir cosas que nos van a llamar la atención, que van a brillar mucho. Y si Así es, nosotros hermana, eso. estamos bien apercibidos en reconocer las joyas verdaderas, entonces podemos irnos por las que son falsas, así como tal cual eh, el, el sueño de Miller. Así que puede que esas nos ensucien las otras, las que tenemos. Entonces, dime. Es por eso que Dios está haciendo esta obra. Está Sí. asegurándose que nosotros seamos limpios y para mantenernos firmes en esto y nada nos pueda desviar de este camino. La decisión de no seguir leyendo el material fue una decisión que a muchos quedamos, wow, estamos rechazando, pero ¿qué nos llevó a tener la seguridad de dejar eso? Porque entendimos lo que estábamos leyendo y entendimos que en el fondo se estaba dando un rechazo, y es una semana, unos días después creo, es que se corrobora que ciertamente se estaba negando o rechazando un mensaje que todos habíamos compartido, tenido una experiencia, y no solamente eso, sino la experiencia que se dio en eso, llevando a cabo ese mensaje. Entonces, este grupo está aquí, estamos aprendiendo algo más que el Señor está permitiendo, y que podamos nosotros ver tipificar algunas historias y ver lo que está sucediendo a futuro con algunos eventos propiamente internos a nosotros, y sale a partir de un evento externo que fue el ataque de Hamas, ¿no? Así es. Entonces, Es verdad. y fue difícil porque colocar esa fecha, colocar ese evento, que propiamente lo decía uno de las citas que conseguiste, que fijáramos en los eventos, cómo colocar ese evento en la línea nuestra. Y el Señor nos hizo ver que sí, era factible colocar ese evento en nuestra línea. Y de ahí en adelante surgieron todo lo que ha surgido, pues, y hemos estado viendo todo lo que está aconteciendo a nivel interno, que nunca pensamos que se iba a dar de esa manera, pero se ha estado dando, y precisamente en la fecha que se han estado en la línea que ha ido dando el Señor, permitiendo. Así que bueno, eso. Seguir agarrados de la verdad, y que nadie venga a sacarte de la firmeza en la cual te encuentras. Nos encontremos. Dios primero sea. Sí, hermana. Nos van a enamorar. Nos van a tratar de enamorar. Sí, es correcto. Es por eso que estamos en una preparación, por eso dice prepararnos. Todo esto nos prepara para, o sea, yo me pongo a mirar, en mi caso personal, yo miro todo esto y escucho hablar a un pastor o escucho hablar a alguien y identifico muy rápido y digo, no, pues no me puede mover de acá porque no está hablando como es. Esto lo prepara uno tanto que uno ya identifica rápidamente en qué nivel está esa persona que está hablando, qué verdad está trayendo allí, o qué
si lo está mezclando con verdades, con mentiras. Y es lo que hace este mensaje. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces despedimos el sábado. Amén. El hermano Carlos, no, ¿Cómo? Amén, hermano, sí. Bueno, del hermano Carlos ahí sí. Hágale, mi vamos hermano. a mirar Pone algún Manuel, préstame para... Vamos a ya les digo qué himno. Espere que el hermano va a decir el himno. Espérate. Ya viene así, Carmen Gabrias. Permítame en un momento. El 472. Día Santo del Señor. Venga, a ver, Emanuel. Día Santo del Señor, oh, con pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. ¿Qué informe llevará al celeste tribunal? De maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en comunión, o de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Amén. 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 Bien, ¿alguien quiere orar para despedir el sábado? Sí, hermano. A ver. Santo, 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 oh eterno Dios, que su morada es en lo más alto y sublime de los cielos, allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Para usted, Padre, sea toda honra, toda gloria, toda adoración, toda alabanza, desde hoy por todos los siglos de los siglos. Amén. Agradecidísimos estamos con usted por su inmenso amor, su gran bondad y su tierna misericordia que tiene segundo tras segundo con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por estas 24 horas de la eternidad que nos has permitido pasar a tu lado. Gracias porque a través de ella, de este día, hemos podido aprender cosas nuevas acerca de tu santa y divina palabra. Gracias porque nos instas a tiempo y fuera de tiempo a depender única y exclusivamente de usted. Bendiga nuestras vidas, cada una de las familias aquí representadas, Padre amante y Espíritu Santo y tierno Jesús.
bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros hogares, bendiga nuestro entrar, bendiga nuestro salir, bendiga nuestras artezas, bendiga nuestra salud, Padre amante y Espíritu Santo. En sus poderosos brazos de amor nos arrobamos como una ofrenda en olor grata hacia usted, para que se haga su expresa voluntad con cada uno de nosotros. Gracias por nuestros hijos, en sus poderosos brazos de amor se los colocamos, para que usted los ministre, para que usted sea guiando su sendero, su caminar, que nada ni nadie lo suelte de su brazo poderoso. Permítanos estar agarrados de su brazo poderoso desde hoy para siempre. Ensanche nuestro territorio. Que sean muchísimas las personas que conozcan de su inmenso amor, de su gran bondad y su tierna misericordia. Y de cada uno de estos mensajes del tercer ángel, que conozca la gente estas grandes verdades, Padre amante y Espíritu Santo. Espíritu Santo, danos una cuarta porción de tu gracia. Vivifícanos, santifícanos en espíritu y en verdad, ya que tú eres quien nos convences de pecado, de juicio y de justicia. Líbrenos, por favor, de la tentación y del dolor que causa la tentación. Aléjela de nuestras vidas. Tómenos como enteramente suyo y capacítenos hoy, mañana y siempre para toda buena obra. Le rogamos el favor que durante esta semana nos dé su poder, oh eterna deidad. Envíe su manada de ángeles, querubines, serafines, principados, potestades y arcángeles que acampen a nuestro alrededor, alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestros familiares, donde quiera que se encuentre, y seas tú nuestro báculo, nuestro sostén. En Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Feliz semana, hermano. Feliz semana, hermanos. Feliz semana para Amén. todos. Igualmente, Dios les feliz bendiga. semana. Gracias, hermano Mauricio. Los incito a que sigan estudiando y a seguirnos preparando en todo esto, porque, pues bueno, más cada sábado nos damos cuenta de más luz de eso, de estas líneas. Entonces, seguirnos en la preparación. Amén. Dios les bendiga. Amén, Chao, hermano. hermanos. Feliz semana. Gracias, hermano Mauricio. Gracias. Feliz semana para todos. No, ya se desconectó.